modalidad no presencial, a diferencia de la modalidad presencial, donde yo como maestro tenía que determinar los propósitos de aprendizaje, en la modalidad no presencial, en la de distancia, con esta implementación de la estrategia Aprendo en Casa, los propósitos ya vienen propuestos. ¿Qué hago entonces yo como maestro? ¿Qué hago? Si manifiesta que para establecer los propósitos yo debo partir de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Yo tengo que adecuar o contextualizar los propósitos que me propone la estrategia Aprendo en Casa. ¿Sí? No, ya no lo determinamos, porque ya está propuesto. Trabajamos esta semana de repente en comunicación él lee. De repente si trabaja esta semana él se comunica o él escribe. Pero eso, ¿qué hago yo? Yo no lo voy a trabajar tal cual, a rajatabla. No, porque yo debo considerar siempre la necesidad de aprendizaje, el nivel de desarrollo de mi estudiante respecto de la competencia que se pretende trabajar. Entonces, ¿qué debemos hacer, colegas? Adecuar contexto. ¿Sí? Eso. Analizo. Lo primero, entonces, que voy a checar es el propósito. Y si ese propósito se ajusta al nivel de desarrollo de mi estudiante, ya no necesito adecuarlo. Pero si es de demasiada demanda cognitiva, yo tengo que adecuar o, si es posible, contextualizar para garantizar su desarrollo. Ahora, ya está esto, ya está. Yo he considerado, ya lo he adecuado, lo he contextualizado el propósito. Segundo lugar, me decía establecer los criterios. Ojo, los criterios sí, los establezco porque a veces no están, aunque en las evidencias de aprendizaje habíamos manifestado la semana pasada que sí, se decía de manera implícita, ahí estaban ya los criterios, había que leer muy bien, pero también esos criterios, si es que he adecuado el propósito, esos criterios también yo los debo adecuar o contextualizar, ¿ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con las actividades? Recalco que la semana pasada, y ahora también lo vamos a recalcar, no se preocupen, en la guía ya venían propuestas algunas actividades. Ya no había necesidad de diseñar o organizar. ¿Qué es lo que yo ahora voy a hacer como maestro? Ojo, proponemos actividades complementarias, ¿sí? Esto va quedando, por favor, espero que esto vaya quedando claro porque necesito que se entienda así. Yo siempre voy a tomar en cuenta la DONA, propósito, criterios de evaluación, actividades, propósito, criterios de evaluación, actividades. Siempre van de la mano estos tres pasos, digamos, del proceso de la planificación. Pero en la modalidad no presencial o en la de distancia, sufre ciertas variaciones. Yo ahora adecuo o contextualizo el propósito, establezco los criterios, pero ojo, también ya están los criterios en la guía, yo simplemente los adecuo o contextualizo. Y sobre las actividades, también ya están propuestas, algunas. Entonces, ¿yo qué hago con esas algunas? Yo tengo que ver si realmente esas actividades que ha propuesto la guía me van a permitir lograr los propósitos. Si es que no me van a permitir, yo como maestro, ¿qué voy a hacer? Voy a proponer actividades complementarias. ¿Ok? Entonces, esto es importante entender, esto del proceso, para empezar con la planificación. Porque no se trata solo de leer la guía y, lo copio a la matriz y ya está. Tengo que entender. Siempre es preciso entender cuál es el proceso de la planificación, en qué medida esto se ha reajustado, se ha modificado de repente con la implementación de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí. Recuerden, esto lo hemos recalcado desde el viernes y desde la primera reunión macro que teníamos con docentes. Para yo planificar, ¿qué elementos o qué recursos o con qué recursos cuento para poder llevar a cabo la planificación? Ya sé que debo hacer esos tres procesos, perfecto, pero ¿con qué recurso cuento? Y esto lo han repetido, lo han recalcado los docentes y lo hemos repetido también la semana pasada. Lo más importante, lo primero, es que yo revise la guía docente para la programación semanal. Obviamente voy a visitar la estrategia Aprendo en Casa,
Luego hay una parte donde dice docentes, voy a verificar, ahí dice encuentra orientaciones, voy a programación y ahí están las guías. Es importante revisar la guía y revisar significa entender, analizar lo que me propone y si esto se ajusta realmente a, vuelvo a repetir, a las características peculiares de mi estudiante y si se va a poder lograr lo que se propone ahí. ¿Ya? Entonces, como les decía, es entender al revisar la guía lo que se va a trabajar o lo que se ha previsto trabajar. Siempre debemos partir de las necesidades formativas de nuestros estudiantes. Entonces, hay que revisar si lo que se propone en la guía docente en cuanto a propósitos, en cuanto a actividades, en cuanto a evidencias de aprendizaje, van acorde a las necesidades formativas de nuestros estudiantes, se adecúan a su nivel de desarrollo, tienen relación con sus saberes previos, con su contexto, etc. ¿Ya? Entonces, es eso que vaya quedando en claro. Reviso la guía. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar la guía. Esta es la guía que se propone justo para la 15ª semana, es decir, para esta semana en el área de comunicación. Entonces, yo dije, hay que analizar y entender para yo luego complementar con ciertas actividades si es que son pertinentes y adecuadas para garantizar el desarrollo de competencia en mis estudiantes. Entonces, acá que tenemos maestros de comunicación. Si yo reviso, como dije, si yo ingreso a www.aprendoencasa.p, yo ingreso a docentes, a orientaciones, mejor dicho, encuentro orientaciones, ingreso a docentes, veo la programación, voy a encontrar esto. Esto está, estas guías están por medio, es decir, hay para TV y hay para radio. Y vamos a analizar ahora los dos, porque nuestros docentes, ustedes, trabajan con esos dos medios, con TV muchas veces y algunas otras con radio. Vamos a entender cómo está planteado esto. Les había dicho la semana pasada, en la reunión macro con docentes, que estas guías no están igual como en la primera semana. Se fueron reajustando, se fueron modificando, se fueron ampliando varios aspectos. Por ejemplo, a ver, colegas, en la primera semana, oh my God, en la primera semana solo estaba esto. Ni siquiera había esto, creo, de la guía. No, eso ya es de la segunda, tercera semana. Solo estaba el cronograma para trabajar, ¿no? Lo que se va a trabajar, la competencia que se va a trabajar, etc. Ya luego se implementa esta guía docente, ¿ya? Pero en esta, desde la 13ª semana, se ha incluido a esto que eran las sesiones, porque así estaba denominado sesiones, se ha incluido esto, colegas. Experiencia de aprendizaje. Y hay que entender, ¿ya? ¿A qué se refiere la experiencia de aprendizaje? Si es lo mismo que la sesión o las actividades que antes se trabajaban, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia o similitud que hay entre las experiencias de aprendizaje de P y la experiencia de aprendizaje de radio? ¿Ok? Voy a empezar por TV. Vuelvo a recalcar, esto es para la 15ª semana, para la semana en la que nos encontramos. En esta guía, ahí dice experiencia, acá te dice experiencia de aprendizaje. No te dice como anteriormente estaba actividades o sesiones, dice experiencia. Y para que podamos entender, colegas, qué es experiencia, a ver, voy a ir a la misma norma, ¿ya? Voy a ir a la misma norma. Esto es la norma 0093-2020 del Minedu. ¿Y qué dice sobre las experiencias? Porque yo debo entender, recalco, entender. Dice, conjunto de actividades. Una experiencia no es una actividad, no es una sesión, es un conjunto de actividades o sesiones. Estas actividades se caracterizan por ser auténticas, potentes y coherentes. A ver, ¿qué quiere decir auténticas? ¿A qué se refiere con auténtico? A ver, repasamos un poquito, ¿ya? Las actividades se denominan auténticas porque parten de situaciones reales
o simuladas. Es decir, una experiencia de aprendizaje parte de una situación significativa. ¿Ok? ¿Real o simulada? Por eso es auténtica. Vamos a ver si en esa experiencia que nos propone el Ministerio de Educación, la experiencia es auténtica, ¿ya? Si parte de una situación significativa. Luego dice otra característica, son potentes. Oh, ¿qué quiere decir potente? Ah, potente quiere decir que son retadoras, desafiantes. Es decir, que de alguna manera va al estudiante desafiarlo, obligarlo a movilizar las capacidades, las competencias para poder enfrentar, resolver ese reto. Y también son coherentes. Esta palabra me resulta muy familiar, coherentes. ¿Por qué? Porque hemos dicho acá que las experiencias son un conjunto de actividades, son varias actividades. Pero estas actividades no significa que están divorciadas. Ah, no. Quiere decir que hay una secuencia lógica entre ellas. A eso se refiere la coherencia. ¿Perfecto? Vamos a evaluar si esas son las características de las experiencias de aprendizaje que nos propone el Ministerio en las guías. Porque, ojo, desde la 13ª semana, o sea, hace 2 semanas ya, se ha incorporado experiencia de aprendizaje. Yo al respecto no hablé mucho el día viernes. ¿Ah? Ahora sí, voy a tomarme este tiempo, ¿ya? Y estas actividades, este conjunto de actividades, dice, obligan a nuestros estudiantes ¿a qué? A enfrentar una situación, un desafío, un reto, un problema. Vamos a verificar. A ver, retrocederé a lo que estaba propuesto acá. Perfecto. Esto es, estamos analizando la experiencia de aprendizaje de TV. A ver, ¿qué me decía? Que es conjunto de actividades. Es decir, ojo, miren, esta experiencia de aprendizaje no se va a lograr, o sea, no voy a poder resolver este problema, el estudiante no va a dar respuesta a este problema o enfrentar este reto en una sesión, en una semana. Las experiencias de aprendizaje están previstas para varias semanas, generalmente es un mes. O sea, recuerden, según el ministerio, voy a volver a adelantarme otra vez a las experiencias, dice que este conjunto de actividades se pueden trabajar, eso lo dice la misma norma, a través de proyectos o a través de unidades de aprendizaje, estudio de casos, eso es lo que te dice la norma. Entonces, si son varias actividades y se pueden trabajar como proyectos o unidades, una experiencia es, yo la puedo abordar como una unidad. Entonces, quiere decir que no está prevista para una semana. Está prevista para 2, 3, 4 semanas. Generalmente es un mes, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver acá. Retornamos a nuestra experiencia de aprendizaje de TV, del medio TV. Esta experiencia, si bien dice acá, es para el miércoles y jueves, ojo, acá se han equivocado la fecha, debe ser del 13 a el 16, ¿no? Era de lunes hasta el día jueves, hasta ayer. Pero esta experiencia, si tú revisas, colega, el Aprendo en Casa, las orientaciones, esta es la misma experiencia que se ha propuesto la semana pasada, con el mismo reto. Lo que han cambiado son las actividades que se ha planteado para el estudiante. Ojo. Entonces, esta experiencia tú lo vas a utilizar, esta situación significativa, tú lo vas a emplear no solo para esta semana. Se ha empleado la semana pasada ya la misma, porque recalco, la experiencia está pensado para un mes aproximadamente, 4 semanas aproximadamente. Es como una unidad, puede trabajarse como unidad, ¿ok? Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Ahora, ¿por qué digo como unidad? Y no, esto lo trabajo como proyecto. Las experiencias de aprendizaje que te plantean por TV se pueden trabajar más como unidad, me parece que son más pertinentes trabajarlos como unidad. ¿Por qué? Porque solamente está desarrollando un área, va enfocada a un área. Pero vamos a ver la diferencia con la experiencia de aprendizaje de radio. Ya están propuestos como proyectos integradores, es decir, se pueden trabajar como proyectos de aprendizaje.
porque abarca varias áreas, son 4 las que generalmente se van a desarrollar, las competencias de 4 áreas. Entonces, se van más como proyecto. Esto iría más como unidad, ¿ya? O sea, yo ya tengo en claro más o menos qué se va a trabajar en el mes de julio. Lo que voy a esperar es esto, las actividades que ha previsto. Eso sí, más bien se plantea semanalmente. A ver, esta semana, la semana pasada, les recalco, se trabajaba respecto de este mismo reto el texto instructivo. Ahora no, ahora es el monólogo. O sea, ahora se está trabajando la competencia se comunica. La semana pasada se trabajó la competencia escribe. Pero van en función del mismo contexto, de la misma problemática, del mismo reto, pero ha previsto diferentes actividades. ¿Ok? ¿Por qué? Recalco, la experiencia de aprendizaje es un conjunto de actividades. La semana pasada se han trabajado 4 actividades y para esta semana también, miren, están previstas 4 actividades, lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Ven? Con esta experiencia. Y te plantea aquí, coleguita, si tú revisas, está la experiencia primero y luego están las actividades o sesiones. Esto es para el lunes y el martes. Hay para el jueves y el viernes. Entonces, eso primero vamos entendiendo. Esto de la experiencia nos permite tener esa mirada de lo que vamos a trabajar en el mes, ¿ya? O de repente a lo largo de 2, 3, 4 semanas. Porque recalco, esta misma experiencia se ha trabajado la semana pasada, solo que ha planteado otras actividades, porque las experiencias, hemos dicho, son conjunto de actividades, pero que guardan coherencia entre sí, una secuencia lógica, porque hay un reto que yo quiero al final que mis estudiantes respondan o desarrollen. Entonces, ¿ven? Eso hay que entender ahora, cómo está planteada la orientación, las guías de orientación para la programación semanal. Esto es en TV. Y en TV, porque aborda solamente a comunicación, les decía, es como trabajar la unidad. Es como si acá yo tuviera mi unidad y acá mis actividades o sesiones. Y por eso acá está planteada la situación significativa. Acá está, ¿no? Como en la unidad. En la unidad nosotros tenemos una sola situación para trabajar en el mes. Y esto es lo mismo, esto no ha cambiado, esto es igualito que de la semana pasada. ¿Qué ha cambiado? Les dije, estas actividades o sesiones. Entonces, ¿cuál es la experiencia que se ha trabajado, que se ha planteado desde la semana pasada? Cuidemos la tierra, ¿ya? ¿Y cuál es el reto que se le ha planteado? Acá hay un contexto, miren, ojo. Acá para cuidar, cuidemos la tierra, recalcamos que toda experiencia parte es auténtica porque parte de una situación real o simulada. Tiene el contexto, el problema. Y acá se plantea el contexto o el problema. Acá hace referencia, por ejemplo, a los agricultores de Mala. Ojo, colegas, esta situación significativa que nos plantea, no es que yo lo voy a copiar igualito a la matriz de planificación semanal. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que contextualizar. Porque para que mi situación sea auténtica, para que responda a una situación real o simulada. ¿Sí? Entonces, es preciso contextualizar, colegas. Si acá, por ejemplo, me habla de Mala, que queda en Cañete, Lima, entonces, de repente es un contexto que para mis estudiantes no es familiar. Este problema que habla acá de la contaminación de las aguas, también se ve aquí. Entonces, yo contextualizo esta parte, porque acá, si yo leo todo el contexto, hace referencia aquí a la costa, pero acá también hace referencia a la selva. Entonces, esta parte lo podría contextualizar, pero esta quizá no, porque yo también necesito que mi estudiante tenga una mirada general. Contextualizar no necesariamente significa limitarlo solo a su localidad, a su contexto, y evitar que mire hacia lo que está afuera, no. Yo contextualizo, puede ser una parte para que comprenda mejor, pero también permito que tenga siempre esa mirada general. Porque mi estudiante no es que siempre se va a quedar a vivir en su localidad, va a ir a trascender, va a ir a otros lugares. Y es importante que conozca esas realidades y pueda enfrentar los problemas que en esas realidades hay. Entonces, esta partecita, como habla de Mala, yo lo contextualizo y podría hablar de lo que pasa acá, por ejemplo, con el agua Titicaca, yo qué sé. Y esta parte, porque también le permite tener una mirada de lo que va pasando
sobre la contaminación en el Perú, entonces podría yo cogerlo tal cual, ¿no? Entonces, es importante, colegas, que la situación significativa que se nos plantea la contextualicemos para que realmente resulte significativa, ¿ok? Si no, no resultaría significativa. El reto, acá se plantea un reto, yo evalúo si este reto que se plantea es algo que se adecua al nivel de desarrollo de mi estudiante, o a lo mejor es de mucha demanda cognitiva o de muy poca demanda cognitiva, también tendría que adecuar, ¿ya? En este caso, si nosotros analizamos qué pueden hacer para que las personas tomen conciencia y desarrollen un juicio crítico sobre las implicancias de la contaminación ambiental, no me parece, es para quinto grado, ojo, no me parece de mucha demanda cognitiva, me parece acorde a nivel de desarrollo de mis estudiantes. Creo que ellos sí podrían plantear propuestas donde desarrollen un juicio crítico sobre las implicancias de la contaminación ambiental. Eso creo que sí, la contaminación ambiental es un tema muy familiar. El reto que se está planteando creo que sí se adecua a nivel de desarrollo, ojo, es para quinto grado de secundaria. Creo que sí, no necesitaría más adecuación. ¿Ok? Y como les decía, aquí están las actividades. Acá tenemos las actividades, colegas. Esta es la que voy a trabajar en la semana. Esto es lo que voy a trabajar el lunes, martes. Hay también para jueves, miércoles y jueves. Entonces, la semana pasada yo les había dicho cuál es la estructura, cuáles son los elementos que tienen estas guías de orientación para la programación semanal. Obviamente está el medio, la fecha, el área, el grado, quinto de secundaria. Y en el resumen hay que detenernos, colegas, hay que detenernos muchísimo, porque en el resumen está el propósito, están las actividades y está el producto o la actuación que se le pide al estudiante. Tengo que esto analizar para ver también si ese propósito va acorde al nivel de desarrollo de mi estudiante, si esas actividades van a garantizar que se logre ese propósito o habrá necesidad de complementar. Y el producto o la actuación, si realmente la va a desarrollar, y para desarrollar este producto, si estas actividades son necesarias o necesitan complementarse. Eso es lo que vamos a analizar en primer lugar. Luego tenemos las competencias, porque los propósitos son las competencias, capacidades, enfoques transversales, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, el propósito dice es que los estudiantes elaboren y presenten un monólogo sobre el cuidado de la tierra. Si van a presentar un monólogo, obvio van a desarrollar la competencia se comunica oralmente. Y acá la competencia se comunica tiene 6 capacidades. Ya están acá, les había dicho la semana pasada. Antes no había, ojo, ahora ya están las capacidades. Obvio, se tienen que movilizar o procurar movilizar todas las capacidades, pero hay que priorizar cuáles son las que me va a permitir más desarrollar este producto o desarrollar el propósito, ¿no? O lograr esta actuación. Entonces, si acá, por ejemplo, le dice que presenten o presentan o prepararán su presentación considerando la necesidad de aprender o su monólogo, si ellos tienen que presentar su monólogo, ¿cuáles serán pues, las capacidades que con mayor énfasis voy a trabajar? El adecua, organiza y desarrolla las ideas de manera coherente y cohesionada y utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. Yo lo remarco porque sé que eso es lo que voy a trabajar con mayor énfasis. Ojo, consideremos siempre que es más complicado ahora trabajar competencias y se entiende que no se pueda trabajar en la medida como uno quisiera, porque si ya era difícil trabajar competencias en la modalidad presencial, ahora en la no presencial, considerando los escenarios, la conectividad en la que se encuentran mis estudiantes o con la que cuentan mis estudiantes, tengo que evaluar todo eso para ver cuánto es posible trabajar competencias y capacidades. Siempre, incluso la semana pasada lo recalqué, siempre trabajamos en la medida de las posibilidades, pero tratemos de agotar todas las posibilidades, ¿ok? Entonces, tenemos acá también evidencias, es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que mi estudiante ha logrado estas competencias, estas capacidades? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que ha logrado el propósito? Acá las evidencias me lo demuestran.
Esto tiene que lograr mi estudiante entre lunes y martes para yo verificar que ha logrado movilizar, desarrollar competencias y lograr el propósito. ¿Qué tiene que hacer primero mi estudiante? Planificar, obviamente, su monólogo. ¿Qué luego tiene que hacer? Presentar el monólogo a su familia, es lo que me dice. Si yo analizo acá, las evidencias de aprendizaje me parecen coherentes, no son de mucha demanda cognitiva, sí puede hacer el estudiante de quinto grado, hacer un monólogo, planificar su monólogo y presentar ese monólogo sobre el cuidado de la tierra a la familia. Creo que sí lo puede hacer. Entonces, esto es lo que maestros tengo que analizar. Como dije al principio, revisar. ¿Para qué? Para verificar la necesidad de complementar con actividades. Recalco, ¿ya? Entonces, esta experiencia que sería como nuestra unidad, mira, está desembocando, acá hay dos actividades o sesiones, y también hay otras. Esto es para el miércoles 15 y el jueves 16, para ayer. Igualito, está el resumen, está la competencia, las evidencias, etc. Esto es para trabajarse durante la semana. ¿Ya? Esto es en TV. Recalcamos entonces. En TV ahora tenemos la experiencia de aprendizaje. Una experiencia no está pensada para una semana, recalco. Puede ser 2, 3, generalmente está pensado para el mes, porque es un conjunto de actividades o sesiones. Perfecto. Hay una situación significativa que va a servir de pretexto para poder desarrollar las actividades. Yo analizo como docente estas actividades, sobre todo el resumen, las competencias, las evidencias, el enfoque transversal, para ver si hay necesidad de complementar actividades para lograr el propósito, para lograr la competencia, para que mis estudiantes demuestren esas evidencias de aprendizaje. Ahora, en radio, ¿cómo es? Esto es en radio, ¿ya? He tratado de, vamos a tratar de analizar los dos. Esta es la experiencia de aprendizaje que se plantea en radio. Miren, la anterior semana decía proyecto integrador, acá lo han cambiado de nombre, debía decir proyecto integrador, porque se trabaja como proyecto. ¿En función de qué? De que acá, miren, las áreas, no solo está contemplado comunicación, está contemplado ciencia y tecnología, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y comunicación. 4 áreas. Por eso están planteados como proyectos integradores. Miren la estructura. Tiene eso, tiene la experiencia que es reconociendo y valorando nuestra identidad y patrimonio cultural, precisamente porque estamos en Semana Patria. La situación significativa tiene que ver con lo mismo, el reto está acá, y acá están las competencias priorizadas. Miren, está la competencia en CIT, matemática, desarrollo, y en comunicación se van a trabajar 2, el E y el escrito. ¿Cuáles son las evidencias? Acá están. ¿Se dan cuenta? Es un conjunto de actividades. Acá ya no lo ha separado así por sus actividades aparte, lo ha hecho casi todo junto, pero somos nosotros los que nos tenemos que dar cuenta, a ver cuáles son las actividades, cómo es esto, cómo se va a trabajar. ¿Se dan cuenta? Y esta es su actividad. ¿Ven? Esta es la actividad. Acá está lo mismo, recalco otra vez, la experiencia de aprendizaje de radio está planteado más como proyecto integrador. ¿Ya? Porque recuerden, las experiencias de aprendizaje son secuencia de actividades que plantean un reto, un problema, y que pueden trabajarse a través de proyectos o unidades. ¿Cuándo se trabajan primordialmente como proyectos? Cuando acá integra, mira, es multidisciplinar. Hay varias áreas que se van a trabajar con esta experiencia de aprendizaje. Por eso es más como proyecto integrador, ¿ya? Proyecto de aprendizaje. En cambio, en TV, recuerden, solo tenía que ver con comunicación, entonces correspondería más a trabajarlo como unidad. Y tiene su misma lógica, ¿ya? Acá tenemos la actividad o sesión que se va a trabajar, ¿ven? Ahí está, para el viernes 17, para hoy. Acá está, esto es para primero y segundo grado. Esta experiencia corresponde al sexto ciclo, es para primero y segundo grado. Acá está la sesión, acá está el resumen, recalco en el resumen está el propósito, están las actividades, el producto, están las competencias, capacidades, acá están las capacidades incluso resaltadas, a diferencia de TV, que no estaba resaltada.
Ahí está la evidencia de aprendizaje que se pretende, están los enfoques. Acá están también actividades de extensión. Ojo, mira, actividades de extensión significa que esto que se ha propuesto, yo puedo complementar o ampliar con esto, con la lectura de esas páginas, de los cuadernos de trabajo, ¿ya? Y están orientaciones específicas, incluso para poder trabajar la competencia, el área o el propósito. Miren, fíjense bien, ¿ya? Entonces, quería que se familiaricen con lo que nos propone la guía, porque es lo primero que tenemos que revisar. Ojo, en la guía, antes solo estaban las actividades, ahora no. Ahora ya está la experiencia de aprendizaje, que puede trabajarse como unidad o puede trabajarse como proyecto, recalco. Y en esa experiencia está planteada la situación significativa. Esta situación no es para una semana, puede ser para 2, para 3, es en función a cuánto va a durar esa experiencia. Y se plantean actividades. Esas actividades desarrollan una competencia específica para la semana. Entonces, ¿ya? Eso entendemos. Esa naturaleza tenemos que entender para trabajar nuestra planificación semanal. Ojo, ¿ya? Ahora, recordemos que a pesar de que trabajamos en la modalidad a distancia, nosotros seguimos trabajando por el enfoque, por competencias. Es decir, si bien es importante que mi estudiante, por ejemplo acá en TV, en radio, escuche la TV o mire la radio, la información que te proporciona para lograr el propósito, si bien es importante que entiendan, que comprendan esa información, lo más importante es que se desarrollen competencias. Eso, por favor, hay que tomar en cuenta mucho, mucho. Es decir, yo no solamente me voy a preocupar porque haya entendido la información que le han transmitido por radio o por TV, por ejemplo, sobre el monólogo, qué cosa es, qué características tiene, cómo se diferencia, o en qué se diferencia del soliloquio, todo eso. No, sino que yo necesito que con esa información él haga algo que desarrolle la competencia, por ejemplo, se comunica. Entonces, trabajamos siempre por el enfoque por competencias. Significa eso que desarrollamos competencias, movilizamos capacidades. Por favor, ¿por qué necesitamos desarrollar competencias, movilizar capacidades? Porque necesito desarrollar o hacer que mi estudiante actúe de manera competente. Ojo, por favor, esto quiero subrayar. Sé que en el contexto en el que nos encontramos, sé por las limitaciones que contamos o tenemos los docentes, es difícil, dificilísimo trabajar competencias. Quizá por eso a veces los maestros están más enfocados en que comprendan la información. Pero colegas, siempre, por favor, en la medida de las posibilidades, traten y procuren que nuestros estudiantes, con esa información que reciban, movilicen competencias o capacidades. Es decir, hagan algo, ¿ya? Es importante. Recalcamos siempre que hay que partir por situaciones reales, ¿no? Siempre hay una situación significativa. Afortunadamente, ahora ya nos plantean la situación. ¿Qué debo hacer yo como maestro? Contextualizar para que realmente sea significativa para mi estudiante y le ayude a comprender incluso el reto y le ayude a su vez a lograr resolver el desafío, ¿ya? Entonces, no se olviden también sobre las experiencias, hemos dicho que son conjuntos de actividades. La experiencia que se nos plantea es para un mes generalmente. En radio dice para trabajarse en el mes de julio, incluso dice. Entonces, lo que sí nos van a plantear por semana son esas actividades. Ya no la experiencia ni la situación, porque ya está ahí. Las actividades, ¿no? Que movilizan competencias y capacidades específicas. Bien, ahora sí vamos a la matriz de planificación, ¿ya? Por ejemplo, voy a trabajar para 5º grado de secundaria, ¿ya? Para esta semana, 15ª semana. Acá tenemos, esta es la guía, ya no está la experiencia, esta es la actividad. La experiencia ya la tengo en cuenta, ya he entendido, analizado la situación, vuelvo a repetir, significativa, las competencias que moviliza, etcétera, etcétera.
pero ahora estoy trabajando con la actividad, con la sesión que se plantea tanto para el lunes como para el martes. Recalcamos que acá, colegas, para yo hacer mi planificación, ¿y en qué consiste? Vuelvo a recalcar la planificación. No es como antes, ¿no? No es que yo voy a plantear propósitos, no. Yo voy a adecuar, voy a contextualizar, voy a enfatizar, etc. Entonces, yo voy a incorporar actividades complementarias. En mi planificación eso tiene que quedar claro. ¿Qué voy a hacer? Porque en esta guía, ya me plantea el propósito, ya me plantea la competencia, ya me plantean las actividades, ya me plantea el producto, me plantean las evidencias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar, tengo que revisar para ver si realmente esto que me plantea me va a permitir lograr el propósito, me va a permitir lograr la competencia, la capacidad, es decir, las evidencias de aprendizaje. Entonces, en la medida de ese análisis, yo complemento con actividades, solo con el afán de garantizar que mi estudiante logre lo que se ha propuesto para esta semana. Ojo acá, colegas, cuando digo complementar actividades, de repente van a pensar, ¡uy, voy a hacer hartas actividades! No, porque, recalco, sabemos muy bien que la mayoría de los docentes, por lo que vamos escuchando, por lo que nos van narrando, describiendo semanalmente respecto de su trabajo, hay muchas dificultades de comunicación. Hay docentes que ni siquiera logran comunicarse con los estudiantes, porque los estudiantes a veces ni les responden. No sabemos cuáles son las causas. O de repente algunos estudiantes hasta ahora no logran comunicarse por el lugar en el que viven. De repente ni entra señal de teléfono. Tendrían que ir a los cerros, no sé cómo. Han hecho malabares los docentes para poder lograr la comunicación con los estudiantes y así poder garantizar la continuidad de los aprendizajes. Eso lo entendemos. Pero aquellos que sí están comunicándose, aquellos que sí están interactuando por WhatsApp, por llamada telefónica, ellos no pueden perder esa comunicación, no pueden. Tienen que procurar siempre motivar, interesar al estudiante, no presionarle mucho, no es, me tienes que lograr la evidencia, me tienes que enviar, no necesariamente. Recuerden que la norma también contempla que el maestro dosifica lo que propone la estrategia Aprendo en Casa. No se va a trabajar evidentemente en esa medida, ni se va a poder lograr todo lo que se ha propuesto. Eso el maestro tiene que dosificar, considerando las características del contexto, las características de mi estudiante, sus ritmos, sus saberes previos, sus niveles de desarrollo. Eso el maestro lo dosifica, recalco, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, planteen actividades complementarias, no queremos, pues, full actividades, ¿qué cosa voy a hacer? No entiendo qué cosa es eso de plantear o proponer actividades complementarias. Colegas, ¿qué nos dice, por favor? ¿Qué significa plantear actividades complementarias? Recalco. Uy, se me fue. ¿Qué significa? Que esto que me propone yo analizo y veo de repente hay algunas cosas que ajustar, algunas cosas que complementar, algunas cosas que añadir. ¿Para qué? Para lograr esta evidencia de aprendizaje, para lograr el propósito, para lograr la competencia o capacidad que hemos previsto. Entonces, cuando hablamos de complementar con actividades o proponer actividades complementarias, básicamente como maestros, ¿qué dice? Debemos plantear preguntas a mi estudiante, preguntas contextualizadas para que pueda entender lo que se le está planteando, el propósito, para que pueda desarrollar la evidencia, etcétera, etcétera, pero el producto con las evidencias que se solicitan. También es brindarle de repente alguna información complementaria para que realmente comprenda y así no tenga dificultades para desarrollar el producto o la actuación que se le solicita. Por ejemplo, colegas, miren, ¿ya? Yo siempre voy a trabajar con la guía para poder complementar, siempre, siempre, ¿ya? Yo tengo acá la guía, la actividad para estos 2 días, esto es la actividad, la sesión para los 2 días, entonces yo según esto voy a complementar. Recalcamos que para poder complementar, ¿qué voy a leer primero? El resumen.
¿Por qué voy a leer el resumen? Porque ahí está el propósito, porque ahí están las actividades, porque ahí está la actuación. Esto es actuación, no es producto lo que se le está pidiendo, que es actuación, ¿no? Le dice, haz un monólogo, presenta un monólogo, es actuación. Perfecto. Entonces, leo el propósito, recalco, analizamos si se adecua al nivel de desarrollo de mi estudiante. En este caso sí está adecuado, porque es un monólogo para quinto grado de secundaria. Y evalúo acá las actividades. A ver, ¿qué van a hacer los estudiantes para elaborar y presentar su monólogo sobre el cuidado de la tierra? A ver, ¿qué le dice? Vas a reconocer, le dice, reconocerán el texto oral, luego comprenderán las características de esta comunicación, luego aprenderán qué es un monólogo, ahí está, van a aprender qué es el monólogo. Como esto es por TV, supongo que toda esta información se le va a brindar por TV, ¿no? Ahí se le va a decir qué cosa es el monólogo, qué características tiene. Acá dice, ¿no? Y participa, y acá sus características, que participa una sola persona, que expresa a otras personas, cosas, etcétera, sus reflexiones, pensamientos o sentimientos. Acá ya le está diciendo. Un monólogo se caracteriza porque quien habla es una persona, y esta persona, ¿qué hace? Expresa sus reflexiones, sus pensamientos, sus sentimientos en voz alta. Obvio, respecto de un tema, en este caso es respecto del cuidado de la tierra. Eso todo le van a transmitir, miren, por TV. También conocerán los tipos de monólogo, dramático, cómico, interno. Luego también observarán cómo el actor Ramón García, invitado al programa, explica sobre el propósito del monólogo. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué afán se hace el monólogo? ¿Cuál es su importancia? La diferencia que existe con el soliloquio, etcétera, etcétera. Miren, acá ya te describe todo lo que se va a trabajar en TV. Ya te lo está describiendo y te está diciendo, mira, cada actividad que se está planteando para el estudiante, va a reconocer, comprender, va a aprender, va a conocer, va a observar, va a comprender, etc. Con todas estas actividades, al final, ¿qué se pretende? Esta es la actuación que se pretende del estudiante. Después los estudiantes prepararán su presentación considerando la necesidad de aprender su monólogo. Para ello deberán codificar para recordar características de objetos o personas, almacenar para recordar frases largas y recuperar para retener información previamente ensayada. Del mismo modo, incluirán en su presentación recursos no verbales, paraverbales, etcétera, etcétera. Acá le hice ya. Entonces yo leo esto, yo evalúo acá la competencia, obviamente debo entender la competencia, el estándar, debo saber en qué consiste, características, cómo se movilizan las capacidades, y acá debo entender la evidencia. ¿Qué se le pide? Dice, con toda esta información que le voy a dar, el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a hacer dos cosas. Va a planificar su monólogo, eso lo hará pues el lunes. Y el martes, ¿qué va a hacer? Va a presentar su monólogo a su familia. Hay dos cosas que tiene que hacer. Planificar su monólogo y presentarlo a su familia, ¿no? Entonces, yo voy a evaluar como maestro, a ver, y según las condiciones que tengo de conectividad con mi estudiante, comunicación, etc., ¿cómo voy a yo ayudar a mi estudiante para que esto que propone, este propósito, esta actuación que se le pide, estas competencias, realmente mi estudiante me lo logre evidenciar en el trabajo que me va a presentar? ¿Cómo yo logro? Ahí, en esa necesidad surge esto, la de proponer actividades complementarias. Acá me dice que en la TV le van a explicar qué es el monólogo, le van a explicar sus características, etcétera, etcétera, le van a explicar, le van a dar de repente ejemplos, van a hacer la diferencia con el soliloquio y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como yo quiero que logre esto mi estudiante, ¿qué puedo plantear? Por ejemplo, esto es una sola propuesta. Ojo, generalmente las actividades complementarias, recalco, son preguntas que el maestro hace o material complementario que puede el maestro preparar para su estudiante para empatizar cierta información y que él pueda lograr, en este caso, por ejemplo, escribir y presentar su monólogo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué decimos acá? Para poder incorporar actividades complementarias es preciso considerar el resumen, ya está. Considero el propósito, actividades diseñadas y las evidencias de aprendizaje. Perfecto. Ahí se encuentran algunos criterios. Ojo que en estas evidencias encontramos los criterios.
Esto implica, obviamente, que comprendamos la competencia se comunica mente materna. ¿Qué implica esta competencia? ¿Qué se comunica? Eso lo tengo que entender muy bien. Interacción, donde la persona expresa sus ideas, pero no solo las expresa, también comprende las ideas de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Las capacidades que tiene, que son 6, etcétera. Entonces, en función de estas actividades, yo voy a ver, acá me dice que sí, se le va a dar esto, se le va a dar lo otro, y acá se le pide que planifique su monólogo sobre el cuidado de la tierra. Ah, y para planificar este monólogo, acá está, mira, un criterio. Debe registrar las opiniones de su familia sobre los efectos negativos que el ser humano ha causado en el planeta y organiza la información tomando en cuenta los pasos para planificar el monólogo. O sea, en ese monólogo que presente el estudiante, debe estar las opiniones de la familia. O sea, debe considerar las opiniones que tiene su familia respecto de todas las consecuencias negativas que el ser humano ha generado o ha causado al planeta. Ah, entonces, ¿cómo puedo yo ayudarle realmente a lograr esa evidencia? Ah, de repente planteo y así, puede ser, ¿no? Una sugerencia. A ver, pregunta, ¿qué significa para tu familia la Pachamama? ¿Y qué sentimientos les genera la situación en la que se encuentran? Porque yo necesito registrar en mi monólogo, me dice, la opinión de mi familia. Entonces yo le ayudo de repente, a ver, hijito, tú tienes que preguntar a tu familia, pero me va a decir, ¿qué cosa, profesora? ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar? Entonces yo le ayudo, yo complemento, ahí lo contextualizo. A ver, hijito, vas a preguntarle a tu familia sobre, por ejemplo, ¿qué es para ellos la Pachamama? ¿No? ¿Cómo se sienten frente a lo que ven respecto a la condición o situación en la que se encuentra la tierra, etcétera, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Porque eso no está acá, ¿no? Entonces, yo complemento eso, porque tiene que lograr esto. ¿Qué más? Acá me dice que sí se le va a explicar lo que es el monólogo, todo eso, pero de repente, a veces ustedes saben que en TV lo que se explica es tan rápido, se habla tan rápido, de repente con un lenguaje no comprensivo, yo de repente como maestra podría presentar un pequeño, no sé, textito que podría compartir por WhatsApp a mi estudiante. ¿Sobre qué? Por ejemplo, si me tiene que planificar su monólogo, pues de repente yo como docente, ¿qué hago? A través del WhatsApp le facilito pautas claras sobre los procedimientos que debe seguir para la elaboración de su monólogo. Porque esto quiero que logre. Acá ya me plantean actividades. Yo sé, esto me va a ayudar. Pero mi estudiante, para que planifique, debe tener una orientación clara de qué es lo que va a hacer primero, qué es lo que va a hacer segundo, qué es lo que va a hacer para finalmente elaborar su monólogo. Entonces yo preparo, digo, no, esta es la actividad, eso es el material complementario que voy a presentar. Le voy a dar pautitas claras sobre los procesos para elaborar el monólogo. Además, acá, ¿qué dice? Después lo debe presentar el monólogo a su familia. Lo debe presentar ensayando, empleando recursos verbales para verbales, etc. Acá ya están los criterios. Respetando la caracterización del personaje. Acá dice, respetando caracterización del personaje. Ya, entonces, para que elabore su monólogo, yo podría decir, pues, si acá tiene que adoptar un personaje para elaborar su monólogo, yo le podría decir, para que tú redactes tu monólogo, te sugiero que asumas el personaje de la Pachamama. O sea, le digo, imagina que eres la Pachamama. Ahí tal. Está asumiendo un personaje. Y expresa tus sentimientos y pensamientos respecto al actuar del hombre. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas sobre las acciones del hombre respecto a la tierra? Como la Pachamama. Le estoy dando mayores pautas, mayores orientaciones para que él reflexione, para que él exprese sus pensamientos, sus ideas y pueda hacer su monólogo. O sea, pueda lograr esto. ¿Qué más? Acá también dice, la docente elabora, eso es lo mismo, ¿no? Acá, sobre los procedimientos para la elaboración del monólogo. Acá además da ejemplos sobre los recursos verbales, no verbales y paraverbales, porque acá, ¿qué dice? Emplea recursos verbales para verbales. De repente, pues, el estudiante emplea recursos verbales para ver qué cosa es eso de lo verbal por lo paraverbal. Ya.
como maestra, yo le puedo proporcionar ciertos ejemplos. A ver, ¿de qué cosas son los recursos verbales? ¿Qué cosas son los recursos paraverbales o no verbales? Esto yo estoy acá complementando con actividades que van a permitir lograr estas evidencias de aprendizaje, el propósito. O sea, a lo que ya sugiere el ministerio, a las actividades que ya plantea, yo complemento con algunas preguntitas, con algunas pautitas que me pueden servir, que le van a servir a mi estudiante para realmente lograr el aprendizaje y evidenciar ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, no olvidemos esto, también maestros, que como docentes debemos recordar que los criterios de evaluación, acá no hay criterios, eso yo lo planteo, ¿ya? ¿Pero de dónde lo voy a sacar? De las evidencias, colegas. Acá mira qué dice. Planifica, esto es lo que tiene que hacer tu estudiante. Planifica un monólogo sobre el cuidado de la tierra. Pero ¿cuáles son tus criterios ahí que vas a ver? Que en esa planificación del monólogo que va a hacer sobre el cuidado de la tierra estén las opiniones de la familia. ¿Ve? Que organice la información tomando en cuenta los pasos para planificar el monólogo, que se vean ahí efectivamente los pasos que ha seguido para elaborar su monólogo. Cuando presente, por ejemplo, el monólogo, mira lo que te dice acá, emplea recursos verbales, este es un criterio, o sea, va a presentar el monólogo familia, perfecto, pero en esa presentación, ¿qué va a hacer él? Tiene que emplear recursos verbales y paraverbales, es el criterio que yo voy a evaluar. ¿Qué más tiene que hacer? Respetar la caracterización del personaje. O sea, si yo le he dicho, te propongo que asumas el personaje de la Pachamama, realmente que actúe como la Pachamama, ¿no? Etcétera, etcétera. Y que exprese sus ideas de manera coherente y cohesionada. Ahí están los criterios. Entonces, no se olviden que esos criterios siempre van en función del estándar y los desempeños, por favor. Ya, luego lo vamos a verificar. No se olviden siempre esto que había dicho más antes, que para complementar con actividades, recuerden ¿qué se sugiere al maestro? Que plantee preguntas como acá. Preguntas que contextualizadas, que le permitan situarse para que puedan comprender, en este caso, la importancia del cuidado de la tierra. Por ejemplo, le puedo hacer una pregunta contextualizada. ¿Cuáles son las medidas asumidas por tu comunidad o pueblo para el cuidado de la tierra? Ajá. De repente a esta pregunta que le he hecho complemento con esta otra. Asimismo, pueden plantearle preguntas para ayudarles a enfatizar información, porque acá dice que se exprese con recursos verbales, paraverbales. ¿Yo qué digo? Identifica, por ejemplo, qué recursos verbales, no verbales y paraverbales se adecuan más al monólogo y a sus interlocutores de acuerdo al propósito de la comunicación. ¿Ya? Entonces, ojo que nosotros complementamos con actividades para garantizar realmente el logro de los propósitos, las competencias y para que en su producto me evidencie su aprendizaje. Entonces, esto que yo he planificado acá ya está la adecuación, acá está la contextualización, acá está la enfatización. Estito lo vamos a copiar a esta matriz que nosotros hemos socializado el día viernes. Acá está la institución, el grado sección, el área, el medio, docente, la denominación incluso de la experiencia que es el cuidado de la tierra. Entonces yo pongo acá la semana que estoy trabajando es la 15ª semana, la fecha es el 13 y 14 de julio, el eje o situación significativa está acá y lo he contextualizado, ojo, por ejemplo, ¿qué decía ahí? De mala habla. ¿Qué yo le he puesto acá? A Carmen y Julio los ha impresionado la noticia de cómo las aguas contaminadas del lago Titicaca se emplean para algunos sembríos y la truchicultura, y sobre todo la indiferencia de la población y sus autoridades, etc. Lo he contextualizado para que comprenda mejor el estudiante, pero a su vez he considerado los otros contextos también que me planteaba la situación, para que vuelva a repetir, para ampliar la visión que tiene el estudiante. Y acá está el reto. ¿Qué pueden hacer para que las personas tomen conciencia y desarrollen un juicio crítico sobre las implicancias de la contaminación ambiental? Ahí está, ¿ven? Esto yo lo he copiado. Lo he copiado en parte y lo he contextualizado, porque acá la situación necesita ser contextualizada, ¿ya? Para ser comprendida, por favor. Ahora, los propósitos de aprendizaje. Ojo, ¿qué hemos dicho? Lo adecuamos.
Si es que, por ejemplo, ahí decía, tiene que elaborar un monólogo. ¡Wow! Digo, este monólogo, ¿un estudiante de quinto grado lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, creo que es adecuado. De repente un estudiante de primero, segundo no lo puede hacer, pero de quinto está bien. Ah, sí, pues está adecuado. Ya no necesita adecuarse. ¿Qué hago yo ahí? Copio la competencia y la capacidad. Ojo, está acá. Competencia, capacidad. Yo lo copio. Ahí está, lo copio. Enfatizo, ¿ya?, las capacidades que voy a movilizar. Y luego los desempeños. Ojo, los desempeños no están. No, no, no. A ver, en la guía no hay desempeño, no hay. ¿Qué voy a hacer? ¿Me lo invento? No. Recuerden que en el mes de marzo y el año pasado también, este año sobre todo, yo les he facilitado de una competencia de Se Comunica, me parece precisamente, cómo está relacionado, ¿no? Una matriz les he presentado de cómo es la relación entre estándar, competencia, capacidad y desempeño. Les he dicho, ¿verdad? Este desempeño apunta a esta capacidad, esta parte del estándar, etcétera, etcétera. Eso es lo que tomo en cuenta, eso tomo como insumo para ver si voy a priorizar estas dos capacidades. Yo debo analizar, a ver, ¿cuáles de los desempeños de quinto grado me permiten movilizar estas capacidades? Y esas las copio, ¿y qué hago? Preciso, colegas. Por ejemplo, como dice acá, adecua el texto oral, pero esto lo preciso. ¿Cuál es ese texto oral? Ah, es el monólogo sobre el cuidado a la tierra. Ahí está bien, yo lo estoy precisando. Ahora, ¿cuál es la situación comunicativa? Ah, van a hacer una presentación oral a la familia. Ahí está bien, eso nada más. Lo que no voy a trabajar, lo tacho. Lo copio tal cual el desempeño, pero tacho lo que no voy a trabajar y preciso lo que sí, ¿no? Igualito. Si acá me dice adecua, organiza, de repente le expresa también sus ideas de manera coherente, él emplea estrategias, gestos, movimientos corporales, etc. ¿Ven? Luego, ¿qué hacemos? Copiamos los enfoques transversales, porque eso también está. Acá no lo he copiado por la premura, pero acá está, miren, acá está completico. Acá, ¿no? Acá está, miren, competencia, evidencias, y ahí están los enfoques transversales. Eso lo copio. Ahí están las evidencias también, ¿ven? Eso lo copio acá. Aquí, acá, ¿ven? Los enfoques, es el enfoque ambiental, porque es el cuidado de la tierra, obvio es ambiental. Los valores son estos, eso también está en la guía. Las actividades también ya están. Ahora, el tema o la sesión, elaboran y presentan un monólogo, eso lo he copiado también de la guía. La evidencia, acá me pedía 2 evidencias, recalco, acá está. Uno es planifica su monólogo y el otro es presenta su monólogo a su familia. Ahí está. Planifica su monólogo y presenta a la familia. ¿Ven? Esto, criterios, ¿de dónde los saco? ¿Cómo los saco? ¿Qué hago? ¿Me desespero? No, recuerden que los criterios tienen relación con los desempeños, con el estándar. Y, ojo, de acá, de las mismas evidencias, si leemos con cuidado, vamos a poder identificar los criterios. Por ejemplo, en esta planificación del monólogo, ¿qué yo voy a tomar en cuenta para ver si lo ha planificado muy bien? Acá me dice que debe ahí registrar las opiniones de su familia. Ahí me dice que debe organizar la información tomando en cuenta los pasos para planificar el monólogo. ¿Ven? Eso lo copio acá. Acá dice, registra las opiniones de su familia sobre los etc. ¿Qué más dice acá? Organiza, acá también sale, organiza la información tomando en cuenta los pasos para planificar el monólogo. Luego, de la otra evidencia, presenta el monólogo, perfecto. ¿Qué debe hacer? Emplea recursos verbales para verbales. ¿Qué más debe hacer? Expresa sus ideas de manera coherente y cohesionada. Perfecto. Acá. Emplea recursos, expresa sus ideas aquí. Si yo necesito de repente otro criterio o también adecuarlos, los adecuo, pero siempre tomando en cuenta el desempeño y siempre tomando en cuenta el estándar. ¿Sí? No es que yo pongo el criterio que me da la gana sin considerar el desempeño y el estándar. Eso no. Yo puedo adecuar acá, yo puedo precisar acá, pero siempre considerando el desempeño y el estándar. Esto casi todo lo copio. ¿Se han dado cuenta? He contextualizado acá lo que parte de la situación, no todo, parte. He precisado acá el desempeño. Esto he copiado, 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 copiado. ¿Qué es lo único que he hecho? El desempeño.
De acá todo casi lo he copiado, ahora casi está completa la guía. Solo el desempeño es lo que he tenido que identificar, aquellas que guardan relación con la capacidad y precisar. Y la situación significativa la he copiado en parte y la he contextualizado, algo que me permita tal vez que al estudiante comprender mejor, ¿no? Y acá voy lo del acompañamiento y la retroalimentación. Este sí es mi trabajo. Pero ojo, colegas, ojo, se preguntarán, profesora, ¿siempre debo contextualizar? ¿Siempre debo adecuar? ¿Siempre debo enfatizar? No, no siempre. Solo si tú al revisar la guía, acá, has revisado la guía, y tú te das cuenta de repente que esto está muy complejo para tu estudiante. Entonces adecuas. De repente, pues, el contexto al que hace referencia es un contexto poco familiar a mi estudiante. Lo contextualizas. De repente la información que me brindan es muy poquita. Necesito precisar, allá, enfatizas. Solo en ese caso, y con el afán de ¿qué? De lograr esto, mi propósito, y que mi estudiante me evidencie su aprendizaje. ¿Ya? Solo con ese afán. Entonces, acá yo pongo en el acompañamiento. Lo que he puesto acá, coleguitas, acá lo que he puesto lo estoy copiando. ¿Sí? Acá lo he copiado. Perdón, estoy retrocediendo. Acá. Por ejemplo, ¿qué cosa voy a hacer? Explico el propósito de la sesión. Siempre es importante remarcar, resaltar cuál es el propósito a mi estudiante. Siempre te voy a explicar qué competencia voy a movilizar, etc. Luego le hago la pregunta, a ver qué significa para tu familia, lo que he hecho acá, lo que he necesitado complementar, lo he copiado acá, ¿no? Y la retroalimentación. Es importante también considerar, pero obvio, la retroalimentación, recalco, se hace cuando el estudiante me evidencia su trabajo, pero ojo, no solo al final, es en el proceso también. Yo brindo acompañamiento para que capte todo lo necesario y elabore su producto, ¿ya? Entonces, durante ese proceso de elaboración ya del producto, yo puedo retroalimentar a mi estudiante. De repente hay algo que no ha entendido, de repente tiene problemitas, entonces yo le ayudo. Pero también luego retroalimento eficazmente cuando ya tenga la evidencia, cuando mi estudiante me envíe a su evidencia. Ojo, la retroalimentación, por favor, colegas, solo se hace, en este caso, si es que hay esa posibilidad de comunicación con el estudiante, ¿ya? Claro que se tiene que hacer y se tiene que brindar, pero si no hay forma de repente de comunicarme con mi estudiante o no hay manera de que mi estudiante me envíe su evidencia, yo no le voy a obligar, pues le voy a decir, no sé, tú qué harás, pero me entregas la evidencia tal semana. No puedo, porque siempre me adecuo a mi estudiante. Él es la razón de ser. Entonces yo más bien le podría llamar, a ver, hijito, ¿qué has hecho? A ver, léeme de repente tu trabajito, a ver, ¿qué problemitas tienes de repente? Pero no voy a poder hacer más si la comunicación no es fluida. En cambio, si ya me comunico por WhatsApp o tengo otros medios, ahí sí la retroalimentación va a ser realmente efectiva, ¿no? Y acá yo puedo poner, por ejemplo, que voy a compartir con mis estudiantes los criterios de evaluación. Estos es importante que lo conozcan mis estudiantes para hacer el producto. Determinaré de repente que la evidencia me lo manden el viernes, aquí le pongo, y a través de qué medio. De repente acá digo, brindaré una retroalimentación individual, una grupal. Individual es en función de siempre las posibilidades de comunicación y cuando las dificultades o las necesidades de mi estudiante son muy peculiares, no son las mismas que los demás. Entonces tiene que ser individual. Grupal, pero no puede ser grupal entre harto. Yo no puedo retroalimentar a 10, a 20, no es eficaz. Cuando es grupal se recomienda que fuera 4, 5 grupitos pequeños y que tengan dificultades similares, entonces yo puedo retroalimentar en grupo, ¿no? O de repente preparar un audio o algo para retroalimentar a mi estudiante. Y esa retroalimentación siempre, coleguitas, es en función de ¿qué? De estos criterios. Por eso, lo que se recomienda es esto, tener una lista de cotejo, así como acá, ¿no? Yo solamente he copiado acá los criterios y he puesto sí o no, si cumple o no cumple. Si no cumple, yo tengo que retroalimentar sobre esto. Tengo que retroalimentar sobre esto, tengo que retroalimentar. Ojo, coleguitas, yo acá, por ejemplo, tengo 4 criterios. Por favor, no significa que voy a retroalimentar sobre todos los criterios. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo permite, ni la comunicación misma que yo tenga con el estudiante me va a permitir retroalimentar todito, porque eso implicaría, cuántos minutos de comunicación con el estudiante, y eso generalmente no es posible.
Entonces, como maestro, yo tengo que enfatizar cuál de estos criterios, sí o sí, mi estudiante tiene que evidenciarme en su trabajo. O sea, tengo que enfatizar, tengo que ver yo, decidir cuál es qué aspecto o qué criterio necesita mi estudiante retroalimentar con mayor énfasis para que pueda lograr de repente la evidencia, la competencia. Entonces, tú decides, tú dosificas cuándo le vas a retroalimentar. No va a poder ser retroalimentar, de repente no va a poder ser posible retroalimentarlo durante esta semana. Lo retroalimentaré durante la siguiente semana, pero ojo, siempre que yo pueda recoger las evidencias de aprendizaje de mi estudiante. Yo ya tengo que ver a cuánto retroalimento ahora y no a todos se les va a retroalimentar respecto de los mismos aspectos. Hay algunos que se necesitará valorar su trabajo, a otros se necesitará clarificar, a otros se necesitará hacer sugerencias. Ojo que las experiencias de aprendizaje están pensadas para el mes. Entonces yo tengo casi todo un mes para poder retroalimentar, porque al final hay algo concreto que tiene que lograr el estudiante. Entonces, eso, colegas, ¿sí? Creo que he hablado mucho. Ahora sí, muchísimas gracias. Si hay alguna duda, alguna inquietud, me encantaría escucharle para absolver sus dudas. Bien, eso es, muchas gracias más bien. Ahora, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, me lo pueden expresar, me lo pueden manifestar, o quizá también se lo pueden escribir por el chat. Disculpen, ¿me escuchan? O a lo mejor está hablando sola. Si tienen alguna duda, por favor, por el chat. Si tienen alguna inquietud, también podrían usar, si es posible, el micro. Podrían activar sus micros. A ver, voy a leer el chat un poquito. A ver. Ya, me dicen que está desactivado el micro. Por favor, si me lo pudiesen activar. Acá me pregunta, por ejemplo, el maestro Charles, el recojo de evidencias, ¿cada cuánto tiempo se debe pedir? Eso yo no le puedo decir. Usted, maestro, en función de las características, las posibilidades de su estudiante, sus niveles de desarrollo, usted determina, a ver, de repente para tal fecha, de repente sí lo puede cumplir hoy día, de repente lo puede cumplir el viernes, de repente lo puede cumplir la siguiente semana. Eso el maestro lo determina siempre considerando las características de su estudiante, el nivel de desarrollo de su estudiante, las posibilidades de repente de comunicación con el estudiante. ¿Pueden, por favor, activar el micro? Profesor Omar, ¿podría, por favor, de repente hay inquietudes de los maestros, me encantaría escucharles? ¿Podrías activar el micro, por favor? O de repente los maestros me podrían escribir por el chat. Aló, creo que nadie me escucha. Por favor, profesor Omar, ¿podría activarme los micros de los maestros para poder escuchar sus dudas, inquietudes? Sí, en breve, ahorita ya lo estoy activando, un ratito, espérenme, por favor. Ya, muchas gracias. Voy leyendo mientras tanto, alguno que escriban en el chat dice, buenas tardes, si pudieran facilitar la información que has puesto, con mucho gusto, maestra. Respecto a mi duda, es que hacemos en casos de, ¿qué hace? Vamos a silenciar toditos. Y ahora permitir. Listo. Ya está. Pueden habilitar sus micrófonos, están habilitados. Habiliten sus micrófonos para conversar, por favor. Pueden habilitar sus micrófonos. Profesora Estefanía, también puedes habilitar tu micrófono.
Ya, perdóname, yo estaba hablando, pensé que estaba habilitado mi micrófono. Estaba procurando dar respuesta a la profesora Ivonne, que me manifiesta que si le puedo compartir la información, sí, maestra, voy a compartir la información. Voy a solicitar, por favor, que por el chat me escriban sus números telefónicos, porque el año pasado yo creé un grupo de comunicación, pero lamentablemente no lo tengo actualizado. Entonces, les suplicaría que por favor escribieran sus números telefónicos, sus nombres por el chat, para yo integrarlos en el grupo de WhatsApp y poder enviarles la información que... tienes también el formulario. El formulario, públicalo nomás. Lo voy a publicar. Ya. Sí. Sí. Van a hacer su asistencia. Espérenme un momentito, yo lo voy a publicar, espérenme un momentito. Gracias, muchas gracias. Estaba tratando de dar respuesta a la maestra Ivonne. Espero estar con el micro porque parece que a veces se me apaga. Bueno, dice la maestra, ¿qué hago en casos de que los estudiantes de tiempo aparecen, envían sus evidencias y luego desaparecen y ya no tienen contacto ya no tengo contacto con ellos? Es difícil hacerle el seguimiento y más aún la retroalimentación. Efectivamente, maestra, creo que este es un problema que están padeciendo muchos docentes. Hay estudiantes que efectivamente se comunican y luego pierden el contacto, luego se vuelven a comunicar, etc. Habría que indagar bien primero sobre las causas, si fuera posible, ¿no? Indagar cuáles son las razones. De repente el estudiante está trabajando, de repente se ha cambiado de lugar, no sé. Es importante indagar sobre las causas, si fuera posible, ¿no? En ese momento, cuando se logra nuevamente el contacto, sería bueno indagar sobre por qué está fallando esto. Hay que procurar siempre, maestros, indagar las causas y luego motivar a nuestros estudiantes. Por eso no es bueno tampoco presionarles tanto para que envíen sus evidencias, sino sobre todo que comprendan lo que se está haciendo, que intenten hacerlo. Si necesitan más tiempo, darles ese tiempo para que puedan finalmente enviar sus trabajos, ¿no? Y puedan lograr lo que se solicita. Muchas gracias a todos los maestros que han escrito sus nombres y sus números telefónicos. Muchas gracias, maestros.